Hola a todos, bienvenidos a Filmic y hoy vamos a ver cómo podemos crear un bot de Telegram utilizando JavaScript y Node.js. El bot de Telegram que vamos a crear hoy puede interactuar con el usuario de varias formas. Por un lado puede interactuar mediante los comandos preestablecidos de Telegram, como por ejemplo el comando start o el comando help. También vamos a poder crear nuevos comandos personalizados que el usuario puede utilizar. Por otro lado vamos a modificar estos comandos y vamos a dotarlos de información extra para que puedan interactuar de una forma u otra. También vamos a ver cómo nuestro bot puede reaccionar a diferentes eventos, como por ejemplo un evento de texto, es decir, que el usuario escriba texto en el chat o que el usuario envíe una fotografía. Y con este envío de fotografía lo que vamos a hacer es que nuestro bot guarde en nuestro servidor o en el ordenador que está corriendo el bot, guarde la fotografía que el usuario ha enviado. Y por último vamos a ver cómo nuestro bot también puede enviarnos a nosotros fotografías o documentos o archivos en general. Comentarte que yo, al igual que tú, también estoy aprendiendo, así que es probable que encuentres algún error de implementación o que veas que hay cosas que se puedan hacer de otra forma y de una forma mejor. En ese caso te invito a que lo escribas en los comentarios para que todos nos podamos beneficiar de la comunidad, y en todo caso espero que este vídeo sea de ayuda para crear tu bot. Y bueno, vamos a empezar con lo que es el tutorial. Antes de empezar el tutorial tienes que tener en cuenta que tienes que tener instalado en tu sistema operativo Node.js, sea en Windows, Linux o en Mac. Vas a poder instalarlo sin ningún problema. Te recomiendo que lo hagas a través de Node Version Manager, pero puedes instalarlo pues de la forma normal, simplemente descargándolo y ejecutándolo. Por otro lado, vamos a estar haciendo uso de la librería Telegraph. La librería Telegraph es un wrapper, un envoltorio de lo que es la librería de creación de bots de Telegram. Y vamos a utilizar esta librería porque, digamos, hace que la escritura de código a la hora de crear el bot sea más sencilla que utilizando la API tal cual que nos provee Telegram. Entonces, de esta forma simplemente lo vamos a hacer un poquito más sencillo y vamos a escribir menos código. Y por último, vamos a estar utilizando también Axios para hacer alguna petición HTTP, sobre todo para lo que es almacenar archivos que le enviemos al bot. Pues el bot va a poder almacenar estos archivos haciendo alguna petición HTTP a Telegram. Antes de empezar, es importante, bueno, es fundamental que creemos lo que es un bot. Para crear un bot en Telegram tenemos que buscar al botfather, que eso podremos encontrarlo en la búsqueda. Podemos escribir botfather y aquí encontramos el botfather, ¿no? Entonces le daríamos clic y podemos interactuar con él, y a partir de esta interacción podemos crear nuevos bots. Esto es importante porque el botfather nos va a dar el token con el que posteriormente vamos a poder programar el nuestro. Entonces para recibir ese token lo que voy a decir es restart bot. Y bueno, esto envía el comando start y aquí nos provee cierta información para poder crear nuestro bot. El comando que vamos a utilizar para crear por primera vez el bot va a ser newBot. Nos va a pedir que le pongamos un nombre al bot. Voy a ponerle, por ejemplo, Filmic Test Tutorial. Y ahora nos va a pedir que le pongamos el nombre de usuario al bot. Y es importante que termine con la palabra bot, sea en camel case o en snake case. Entonces vamos a poner... Y con esto ya tendríamos creado nuestro bot y como podemos ver el botfather nos ha dado un token, y este token es el que vamos a poder utilizar para, pues para lo que es acceder a las funciones del bot. Entonces es muy importante que guardes este token y que no se lo entregues a nadie, que no lo comites en el repositorio ni que lo hagas público de ninguna forma, porque si lo haces público pues te van a poder robar el bot. Y ahora sí, teniendo ya nuestro token, lo que vamos a hacer es empezar con el código. Para eso nos vamos a crear una carpeta. Yo ya la tengo creada, la he llamado bot Telegram. Y esta carpeta la vamos a abrir en Visual Studio Code o en el editor de código que tengas, ¿no? Ya en el editor de código yo prefiero utilizar la terminal integrada de Visual Studio Code, pero tú puedes utilizar la terminal del sistema sin ningún problema.
Y aquí lo primero que vamos a hacer es crear un package.json para poder listar las dependencias del proyecto. Entonces, para crear el package.json vamos a escribir el comando npm init. Y pues nos va a hacer una serie de preguntas, pero yo no voy a responderlas porque es simplemente un tutorial. Pero si tú quieres puedes escribir cuáles son las características de tu proyecto. Vale, ya tenemos creado el package.json. Y una vez creado el package.json, pues vamos a instalar lo que sería nuestra primera dependencia, que es la librería de Telegraph, con la que vamos a hacer uso del servicio de la API de Telegram. Entonces vamos a hacer un npm install o npm i y el nombre de la librería, que es Telegraph. Vale, una vez hecha la instalación, pues se nos genera la carpeta de node modules donde van a estar instaladas las dependencias y vamos a nosotros a crear un archivo sobre el cual vamos a estar trabajando. Yo voy a llamarlo main.js y es sobre este archivo sobre el que vamos a estar creando nuestro bot. Entonces, para crear nuestro bot, lo primero que tenemos que hacer es importar la librería y la vamos a asignar en una variable. Entonces, const telegraph va a ser igual a require telegraph. Vale, ya con la librería importada, lo siguiente que tenemos que hacer es crear el bot. Para crear el bot lo que hacemos es como crear un nuevo objeto Telegraph y eso lo asignamos a una variable. Entonces la constante bot va a ser igual a Telegraph, a new Telegraph, perdón. Y aquí como primer argumento lo que tenemos que pasarle es el token que acabamos de crear. Como te decía antes, yo como estoy haciendo este tutorial simplemente voy a poner el token aquí directamente, pero tú no deberías poner el token de esta forma directamente en el objeto, sino que tendrías que traerlo de una variable entorno, por ejemplo, o en algún archivo, en archivos secretos, digamos, que no vayas a comitear en el repositorio. Vale, una vez añadido el token, ya tendremos, digamos, lo que es el bot. Haciendo uso de este objeto es con lo que vamos a hacer la mayoría de las interacciones y ya para que digamos se lance el servicio que va a estar escuchando las interacciones del usuario, que va a estar escuchando el chat, tenemos que hacer uso del método launch que está disponible en la nueva instancia de Telegraph que hemos creado. Entonces bot.launch y con esto digamos ya tendríamos lanzado el servicio que está escuchando las interacciones del usuario. Lo que pasa es que todavía no tenemos programada ninguna reacción a ninguna interacción, pero con esto ya podemos empezar a probar que al lanzar el archivo main.js, la terminal ya se va a quedar escuchando y no se va a cerrar porque va a estar, digamos, escuchando a los mensajes del chat, ¿no? A los mensajes que se le envía al bot. Entonces vamos a ejecutar eso. Node main.js, enter, y como vemos acá hubo un error. Vale, creo que este error es porque he añadido un token que no era. Vamos a copiar el token que creé recientemente y vamos a ponerlo. Este token era de un bot antiguo que estaba utilizando para hacer pruebas. Y lo que vamos a hacer es en el chat de Telegram vamos a abrir directamente ese bot que habíamos dicho que es este bot. Entonces ya tenemos acá el bot. Todavía no lo voy a gastar porque el bot no está funcionando, pero vamos a volver a probar que se quede escuchando la terminal. Vale, ahora sí, como podemos ver, la terminal se queda escuchando, no se cierra. Esto es porque hemos lanzado el comando launch y esto lo que hace es, pues efectivamente, lanzar nuestro bot, ¿no? Y ahora mismo, digamos, ya está escuchando las interacciones del usuario, pero todavía no reaccionamos a dichas interacciones. Entonces vamos a reaccionar por primera vez a una interacción. La primera interacción que vamos a hacer es, digamos, cuando el usuario envía un comando predeterminado de Telegram. El comando predeterminado que todos los bots van a lanzar al menos una vez es el comando start. Entonces vamos a empezar a reaccionar con ese comando. Para reaccionar a un comando predeterminado, lo que hacemos es utilizar esta instancia de la librería. Entonces llamamos bot y todos los comandos predeterminados tienen ya un método propio para acceder a ellos. Entonces en este caso queremos acceder al comando start, entonces ponemos .start. Como vemos ya está, digamos, listo ese método para nosotros.
Y este método lo que recibe como primer parámetro es un callback, es una función que se va a llamar dentro y que se va a ejecutar cuando la API nos envíe que se ha enviado el comando start. Este callback, esta función recibe digamos, un objeto que es el objeto de contexto. Este objeto de contexto es la forma en la que la librería nos provee de diferentes métodos y de diferente información. Por ejemplo, el contenido del mensaje va a estar contenido dentro de este contexto, pero también los métodos que vamos a utilizar para contestar, enviar texto, enviar fotos, enviar audio, están embebidos dentro de este contexto. Y este contexto se produce dentro de lo que es una interacción como tal. Entonces vamos a estar viendo durante todo el tutorial que vamos a estar llamando el contexto en cada una de las interacciones. A través de este contexto, como os decía, vamos a, digamos, a responder lo que es un mensaje de texto. Entonces por eso llamamos context.reply y con esto ya podíamos responder un mensaje de texto. Entonces vamos a hacer nuestro hola mundo y guardamos. Y entonces si reiniciamos el servicio y ahora sí probamos nuestro bot, vamos a ver que para iniciar la conversación, si nosotros damos clic en Start, esto lo que va a pasar es que va a enviar el comando Start. Y como ya ha enviado el comando Start y nosotros tenemos programado que responda Hola Mundo, pues el bot ha respondido Hola Mundo. Sin embargo, el comando Start puede ser llamado varias veces. Nosotros podemos escribir Start en cualquier momento y el bot va a responder otra vez Hola Mundo. Este primer comando es muy importante, como hemos visto por ejemplo en el bot Fader, nos está proporcionando mucha información sobre cómo se utiliza este bot en concreto. Entonces lo suyo es que proporciones al usuario la información sobre qué comandos va a tener que utilizar para que el bot haga lo que tú quieras que haga, ¿no? Vamos a continuar, vamos a crear también otro comando que ya está, digamos, predefinido. Vamos a reaccionar a otro comando predefinido. En este caso va a ser el comando help, que el ejemplo es exactamente el mismo, solo que en lugar de ser la función start, va a ser la función help. Bueno, en este caso, en lugar de responder directamente un hola mundo, lo que vamos a hacer es crearnos una pequeña variable que contenga un mensaje, ¿no? Y vamos a darle un mensaje de ayuda. Y vamos a invocar a la variable cuando el usuario llame el comando help. Y lo mismo, vamos a reiniciar el servicio. Para esto podríamos instalar Nodemon o alguna cosa así, pero bueno, de momento simplemente quiero hacerlo de forma manual. Tampoco es tantas veces que lo tenemos que hacer. Y ahora, si el usuario envía el comando help, pues nuestro bot responde con un texto de ayuda que le hemos configurado previamente, ¿no? Entonces, digamos, esta es la primera forma que tenemos para interactuar con lo que es el bot. Pero ahora queremos complicar esto un poco más. Queremos añadirle lo que son nuestros comandos personalizados, comandos que no tiene Telegram directamente ya en funcionamiento, sino comandos que nosotros queramos registrar en el bot. Entonces, para hacer esto, la librería tiene otra función que es command. Y command funciona un poco diferente. Command, en lugar de tener un solo argumento, que es ya la función callback, tiene un primer argumento que va a ser un string, que va a ser el comando que vamos a registrar. Entonces en este caso vamos a registrar el comando random. Y ahora sí, como segundo argumento, utiliza la misma función que hemos visto ya anteriormente, que recibe el contexto. Entonces, básicamente cuando el usuario haga uso del comando random, pues se va a ejecutar la función que tenemos seguido como segundo parámetro. Y aquí vamos a hacer un poco lo mismo, vamos a decirle que responda con un texto de momento, solo para probar que el comando random funciona. Random works. Vamos a probarlo, vamos a reiniciar el servicio. Vamos a escribir nuestro comando random. Y random works. Ahora, en lugar de devolver un string, lo que yo quiero devolver es un número que sea aleatorio entre 1 y 100. Entonces simplemente vamos a añadir una pequeña función que nos devuelva un número aleatorio entre 0 y n. Ya la tengo hecha en la chuleta, entonces simplemente voy a pegarla. Si tú quieres parar el vídeo y ver cómo se hace, pues ahí lo tienes. Entonces, en lugar de devolver un string, lo que vamos a devolver es el resultado de la función random.
entre el 0, que ya está, digamos, ya está así implementada la función, y el número que nosotros le indiquemos, entonces entre el 0 y el 100. Vamos a probarlo. Vamos a escribir random. Y como vemos ya funciona perfectamente. Pero vamos a complicar este ejemplo un poco más y aquí también ya es cuando se empieza a poner interesante porque vamos a hacer un console log de lo que es el objeto de contexto para ver qué es, digamos, la información de la que nos provee el objeto de contexto. Escribimos random. Esto funciona y aquí ya en la consola tenemos información, ¿no? Y es una información muy interesante. Tenemos, digamos, como tres objetos principales. Tenemos el objeto update, el objeto telegram y el objeto bot info. Bueno, y tenemos más objetos, pero realmente el que vamos a estar utilizando a lo largo del tutorial es el objeto update, pero bueno, que sepas que tienes más información que también te puede ser útil a la hora de crear tu proyecto. Como nos podemos dar cuenta, dentro del objeto update hay cierta información que nos es útil, sobre todo lo que es en el objeto message, que por dentro tiene una propiedad que en este caso se llama text, que es el texto que el usuario literalmente nos ha enviado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es crear otra función que se va a llamar random advanced random y vamos a decirle que el usuario escriba el comando advanced random y además añada un número al final del comando advanced random y ese número va a ser el número máximo que la función random va a poder dar. Digamos, de esta forma podríamos ejecutar podríamos cambiar la forma en la que se ejecuta una función, añadiéndole un parámetro más. Entonces vamos a crear lo que es la función advanced random. Bueno, y si te preguntas por qué no estoy creando, digamos, comandos en camel case o en snake case o en pascal case, si no están todos planos en lo que es minúsculas, es porque el bot de Telegram, aunque si yo lo escribo en camel case y luego lo escribo literalmente en la caja de mensajes en camel case va a funcionar, si nosotros queremos registrar como un comando predeterminado del bot, que eso se hace también con el bot father, no vamos a poder registrar comandos que no estén así todos en minúscula. Digamos, si tenemos un comando en camel case, no nos va a dejar registrarlo. Entonces es por eso que los comandos los estoy creando directamente en minúscula. Bueno, ya tenemos creado lo que es Advanced Random y Advanced Random lo que vamos a hacer con ella es, bueno, como te has dado cuenta, tenemos que acceder al objeto message. Entonces básicamente lo que vamos a hacer es crearnos una variable que contenga lo que es el objeto, o sea, el mensaje como tal, el mensaje de texto. Entonces const message es igual a ctx, al contexto. Dentro del contexto vamos a entrar al primer nivel, que en este caso será update. Dentro de update bajamos otro nivel a message. Y dentro de message bajamos al nivel de la propiedad ya, que en este caso es text. Y aquí entonces ya vamos a tener acceso a lo que es el texto. En este caso sería random, en nuestro caso será advanced random más un número. Y ahora como vamos a, digamos, separar ese número de lo que es el resto del string, pues lo que vamos a crear es otra variable que se va a llamar random number y que va a ser igual a el mensaje. Y como el mensaje es un string, pues vamos a poder dividirlo utilizando el método split. Y vamos a hacer un split por un carácter vacío. Es decir, el usuario va a tener que escribir algo así. Advanced random y un número. Entonces, como hay un carácter vacío, pues se van a dividir el string y se van a convertir en dos strings. Ahora, como el método split lo que hace es devolvernos cada división en un índice de un array, tenemos que acceder al primer índice del array, es decir, no al índice 0, porque el índice 0 sería lo que es el comando. Vamos a verlo otra vez. Tenemos este comando, ¿no? Entonces el índice 0 al dividirlo sería esta parte del string y nosotros vamos a acceder al siguiente índice, que es el índice 1, es decir, esta parte del string.
Entonces, como esto nos devuelve directamente el array, accedemos al índice 1. Sin embargo, esto nos devuelve un string, no nos devuelve un número y nosotros queremos un número. Entonces vamos a hacer uso de number. Y con esto ya tendríamos, digamos, el número en esta variable. Ahora vamos a crear una pequeña validación para que no se ejecute la función random cuando no sea realmente un número o cuando el número sea menor que 0, porque solamente queremos números positivos. Vamos a escribir aquí si es número. Y para saber si es número vamos a utilizar la función isNone, que básicamente lo que hace es decirnos si no es un número, porque es is not a number. Entonces, si no es un número y le pasamos random number, o random number es menor o igual a 0. Es decir, si el número es, por ejemplo, -1, -5, -50, o el número no es un número, sino podría ser null, undefined o un string. Dado que se cumpla cualquiera de estas dos condiciones, lo que vamos a hacer es responderle al usuario con reply que nos escriba por favor un número que sea válido. Y si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, quiere decir que el número es correcto y entonces vamos a ejecutar la función random. Vamos a devolverla en una respuesta, entonces tx.reply random. Pero en este caso, random función. Pero en este caso, en lugar de pasar hardcode 100, pues vamos a pasarle random number. Vale, creo que estamos listos para probarlo. Vamos a eliminar el console log por aquí, creo que todavía sí, vale. Voy a eliminar el console log y vamos a reiniciar el servicio y vamos a probarlo. Advanced random, comando advanced random y un número. Vamos a poner, por ejemplo, el número 600. Le enviamos. Uy, ¿qué pasó ahí? Vamos a volver a probar. Vale. Por un lado vemos que sí que nos está devolviendo dos valores. Vamos a ver por qué es. Vale. Por un lado nos está devolviendo esta función que se está ejecutando sí o sí independientemente de la validación. Entonces vamos a borrarla. Y vamos a volver a probar. Vamos a escribirla sin número. Ahora tendría que salir la validación. Y ahora vamos a escribir un número válido. Por ejemplo, otra vez 600. Y nos sale un número mayor a 100, o sea que esto sí que está funcionando. Y si probamos un número negativo, menos 20. Uy, menos 13, ¿qué pasó aquí? Vale, es que estamos llamando aquí, en lugar de llamar a la constante random number, estamos llamando a la función sin pasarle nada. Entonces es en realidad si el número que obtenemos del input del usuario es menor o igual a 0. A ver si a la tercera va la vencida. Vamos a probar. Advanced random menos 20, por ejemplo. Y nos salta la validación. Ahora sí está bien. Vale, pues con eso ya tendríamos, digamos, lo más básico, que es simplemente responder ante comandos, sean comandos predeterminados o comandos que nosotros registremos. Y ahora vamos a hacer otra cosa que va a ser también bastante importante, que es reaccionar ante diferentes eventos. No a comandos en concreto, sino a eventos que pueden ocurrir mientras estamos haciendo uso del chat. Por ejemplo, cada vez que un usuario envía un texto, eso es un evento. O cada vez que el usuario envía una fotografía o un audio, cada una de esas interacciones son eventos diferentes. Entonces, para, digamos, reaccionar ante esos eventos tenemos la función on. Entonces, podríamos hacer uso de ella escribiendo bot.on. Y aquí es un poco parecida a la función anterior. El primer parámetro de la función va a ser el evento al que queremos reaccionar. Como primera aproximación vamos a elegir el evento text. Y el segundo parámetro de la función va a ser otra función que se va a ejecutar cuando el usuario escriba cualquier cosa, porque eso es lo que es el evento text. Si el usuario escribe cualquier cosa en texto, este evento se va a lanzar. Esto recibe el contexto
Y lo que vamos a hacer, para hacer una prueba así muy sencilla, es que el bot nos responda exactamente lo mismo que nosotros le hemos escrito. Entonces vamos a hacer un context.reply. Y si os acordáis por la estructura del objeto context, pues tendríamos que hacer un context, ctx, perdón, punto update, punto message, punto text. Y guardamos. Vamos a probarlo. Y ahora vamos a escribir cualquier cosa, por ejemplo, filmic. Y vemos que el bot nos responde como si fuera un loro, nos responde cualquier cosa que nosotros le escribamos. Porque lo que está haciendo es reaccionar ante el evento texto. Vamos a utilizar otro evento que sea un poco más interesante en lugar de reaccionar al evento de texto, porque de hecho esto es un poco problema, porque al estar reaccionando ante ese evento, incluso los comandos son considerados texto, entonces es posible que interfiera con las ejecuciones de los comandos. Entonces, en lugar de reaccionar al evento texto, vamos a reaccionar ante otro evento que va a ser el evento foto. Entonces vamos a escribir bot.on y reaccionamos al evento foto. Utilizamos nuestra función con el contexto. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es responder otra vez, ctx.reply. Y vamos a responder, me has enviado una foto. Me has enviado una foto. Y vamos a probarlo. Claro, ahora en lugar de enviar un texto, tenemos que enviar una fotografía para que se lance ese evento. Entonces vamos a enviar, por ejemplo, esta fotografía. Y no se ha ejecutado. No se ha ejecutado porque no estoy lanzando el servicio. Vamos a volver a ponerlo. Vale, y como ya he lanzado el servicio, ya ha respondido. Vamos a volver a probarlo. Vamos a elegir otra foto. Esta, por ejemplo. La enviamos. Y efectivamente ya estamos leyendo lo que es el evento de la fotografía. Sin embargo, este ejemplo es muy sencillo porque lo único que estamos haciendo es responder con texto. Vamos a complicarlo un poquito más y vamos a hacer que el bot, en lugar de responder con texto, almacene la imagen que le hemos enviado y la almacene en el servidor o en el ordenador en el que se esté ejecutando. Entonces, para eso lo que vamos a estar haciendo uso de varias cosas más. Por un lado, como queremos escribir la imagen en lo que es el sistema operativo de donde se esté ejecutando el bot, vamos a tener que utilizar el módulo de file system de Node. Entonces vamos a requerirlo. Const fs igual a require fs. Y por otro lado, vamos a estar haciendo uso de la librería Axios para hacer una petición HTTP. Entonces también vamos a requerirla. Const Axios igual a require Axios. Pero Axios todavía no lo hemos instalado con npm. Entonces vamos a hacer esa pequeña instalación. Voy a terminar el servicio y vamos a hacer un npm install Axios. Vale, con esto ya está instalada. Y ahora lo que vamos a hacer es crearnos una pequeña función que lo que va a hacer es descargar una fotografía en función de una petición HTTP, ¿vale? Esta función ya la tengo creada en la chuleta, entonces simplemente la voy a copiar y la voy a pegar, pero ahora la vemos, la explicamos. Vamos a estar haciendo uso de esta función, de la función downloadImage. ¿Y qué es lo que hace esta función? Por un lado, vamos a empezar viendo que estamos utilizando Axios. Axios es una librería para hacer peticiones HTTP. Podríamos, digamos, si estuviéramos en el navegador, podríamos estar utilizando Fetch. Creo que también hay un paquete para Node con Fetch API, pero digamos Axios es también una librería muy utilizada para hacer peticiones HTTP. Entonces lo que estamos haciendo es una petición HTTP GET a una URL en concreto y esto nos está devolviendo, digamos, una promesa y en función de esa promesa, la data de esa promesa, que debería ser ya lo que es la propia imagen, la estamos escribiendo con el módulo de file system en un path determinado. ¿En qué path determinado? Pues en el path que nosotros le especifiquemos. El path es, digamos,
la ruta en el sistema operativo donde vamos a almacenar nuestras fotografías. Y como estamos resolviendo esto en una promesa, si la promesa se cumple, resolvemos la promesa, y si la promesa no se cumple, pues lanzamos un error. Sin embargo, la he modificado un poquito. Los parámetros que reciben son efectivamente la URL y el path, pero además vamos a hacer que reciba también el contexto. ¿Qué contexto? El mismo contexto que estamos utilizando durante todo el tutorial. De esta forma, la función va a ser capaz de responder si se ha almacenado correctamente o si ha ocurrido algún error. Entonces el bot nos va a responder contexto si ha logrado esta acción, guardar la imagen, o si no lo ha logrado. Vale, pero para poder utilizar esta función vamos a otra vez a volver a hacer un console log del objeto ctx. ¿Y por qué vamos a volver a hacer un console log? Es porque hasta entonces hemos visto la información que traía el objeto contexto cuando enviamos texto, pero ahora, como estamos enviando una fotografía, el objeto contexto trae una información diferente. Entonces vamos a lanzar el servicio y vamos a volver a enviar una fotografía. Vale, enviamos la fotografía y vamos a verificar nuestro objeto de contexto. Vamos todo más o menos igual, pero si nos damos cuenta, ya dentro del objeto del mensaje ya no viene texto como propiedad, sino que viene foto. Y podríamos esperar que foto fuera simplemente o un blob o algo que contuviese la fotografía. Sin embargo, estamos viendo que es un array. Y esto ya es muy interesante porque básicamente lo que está haciendo Telegram cuando nosotros enviamos una fotografía es crear varias versiones de la fotografía en diferentes calidades y en diferentes tamaños. Y estas versiones las almacena en este array de fotografías. Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es ver cómo está estructurado este array, ¿vale? Entonces vamos a hacer otro console log, bueno, en realidad el mismo, no quiero que vuelva a salir esto, pero vamos a ver qué es lo que contiene este array. Me has enviado una foto y aquí ya vemos qué es lo que contiene el array. Y vemos que el array contiene pues varios objetos. Cada uno de estos objetos es una fotografía. Es en realidad la misma fotografía, pero en diferentes tamaños. Como podemos ver, alguna tiene de ancho 64, mientras que la más grande tiene de ancho 640, que es el ancho original de la fotografía. Entonces lo que nosotros queremos hacer es simplemente coger la fotografía más grande. Y en este caso, digamos, lo suyo sería determinar cuál es la fotografía más grande de forma programática. Pero como nosotros sabemos que la última del array va a ser siempre la fotografía más grande, la que es más parecida a la original, porque igualmente está comprimida, vamos a coger este objeto directamente y vamos a utilizar sus propiedades para obtener la imagen. ¿Qué propiedad necesitamos para obtener la imagen? Necesitamos la propiedad file ID. Utilizando el file ID nosotros vamos a poder obtener la URL en la que Telegram nos provee la descarga de esta fotografía. Y para obtener esa URL, Telegraph tiene otra función. Entonces vamos a ver cuál es. La función en concreto es context.telegram y es getFileLink. Pero vamos a ver una cosa también que es importante. Si yo escribo getFile, vemos que el autocompletado me da dos métodos. Por un lado tenemos el getFile y por otro lado tenemos getFileLink. GetFile lo que hace es proporcionarnos una serie de información que nos es, digamos, útil a la hora de descargar o a la hora de ver qué es lo que contiene una fotografía. ¿Qué información es? Por ejemplo, tenemos el path, en donde se encuentra esa fotografía para poder descargarla. También creo que nos viene el ID y nos viene, creo que algún nombre y más información sobre lo que es ese archivo en concreto. Sin embargo, con getFile no podemos descargar la fotografía. Para descargar la fotografía, lo que tenemos que hacer es que Telegram nos provea de una URL sobre la cual vamos a hacer una petición HTTP, que es la petición que tenemos hecha en la función de aquí arriba con Axios. Y a través de esta petición, ya cuando se resuelva la petición, acá en la respuesta nos va a venir la fotografía. Entonces, para obtener esa URL sobre la cual vamos a hacer la petición,
hacemos uso del método getFileLink. ¿Y qué es lo que recibe como parámetro getFileLink? Pues como parámetro recibe el ID del archivo que queremos descargar. En este caso es este ID, pero no lo vamos a poner hardcodeado, sino que vamos a sacarlo de aquí, ¿no? Entonces vamos a copiar esto. Bueno, de hecho vamos a crearlo en una variable mejor. File ID es igual a esto, pero esto es el array, entonces nosotros sabemos que en realidad es el tercer ítem del array, 3, y sabemos que la propiedad es file ID. Y le pasamos esa variable a getFileLink. Y vamos a hacer un console log de esto. Bueno, pero en realidad no podemos hacer un console log de esto, y esto también es importante, tengo que explicarlo. GetFileLink es una operación asíncrona. Lo que está haciendo Telegram es nosotros le estamos proporcionando un ID y él tiene que buscar en su base de datos lo que sea que tenga ese ID. Entonces, en lo que va y busca la operación, pues pasa un tiempo. Entonces, por lo tanto, esta es una operación completamente asíncrona y por lo tanto Telegraph nos la devuelve en formato de promesa. Entonces aquí podríamos utilizar async await si quieres, pero yo no me voy a complicar, voy a utilizar simplemente un den para resolver la promesa. Y aquí ya en la respuesta de esta promesa vamos a hacer un console log para ver qué es lo que trae. Vale, y ahora sí vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué es lo que trae getFileLink. Vale, me has enviado una fotografía, esto ha funcionado y aquí ya tenemos lo que nos trae el objeto de respuesta de la función getFileLink. De aquí, digamos, la información más importante para nosotros es esta propiedad href. Pero si nos damos cuenta, también tenemos prácticamente la misma información aquí en pathname, solo que href es la URL completa con el dominio añadido, más el path en donde se encuentra la imagen, y el pathname es solamente pues, el path a partir de este punto hasta el final. Y tenemos más información, ¿no? Entonces, haciendo uso de la propiedad href de este objeto, nosotros ya podemos realizar nuestra petición HTTP con la función que creamos anteriormente. Entonces, aquí en la respuesta vamos a invocar la función downloadImage. El primer parámetro que recibe la función que creamos es la URL, entonces sería response.href. Como segundo parámetro va a ser el path en donde queremos almacenar la fotografía. En este caso yo lo voy a almacenar en la propia carpeta del proyecto, entonces el path va a ser la propia carpeta del proyecto, .barra, y el nombre del archivo que se va a crear va a ser .foto.jpg. Y por último vamos a pasarle el contexto para que el bot nos pueda responder si ha ido bien o mal la operación. Vamos a guardar, vamos a probar, reiniciamos el servicio y vamos a enviar una fotografía, y si todo sale bien, esa fotografía tendría que aparecer en la carpeta. La enviamos. Vale, me has enviado una foto y inmediatamente después ha aparecido el bot diciéndonos que ha podido completar la operación, y si nos damos cuenta, aquí en la carpeta del proyecto ya tenemos la fotografía almacenada. Esto ya me parece un ejemplo un poco más chulo, más interesante para que hagas diferentes cosas con tu bot. Puedes enviar archivos y puedes almacenarlos, puedes utilizarlo como una forma de organizar diferentes archivos. Quizás para las fotografías no sea una buena idea porque los servicios como Telegram, como Instagram, como cualquier red social, cuando le enviamos una foto, ellos la comprimen. Sin embargo, para archivos PDFs o archivos que no se van a comprimir ni van a ser alterados, puede ser muy interesante porque podemos enviárselo al bot y el bot ya lo almacena en algún punto en el que nosotros lo queramos. Por otro lado, ¿por qué ha salido, digamos, en este orden los mensajes? Bueno, pues esto se debe a la sincronía el hecho de pedir la información de la función getLink. Entonces, efectivamente,
cuando ejecutamos el evento foto, cuando recibimos el trigger del evento foto, lo primero que se realizó fue, además de encontrar el ID de la fotografía que estamos utilizando, se envió esta respuesta, y cuando terminó de hacer la consulta se envió la siguiente respuesta. Es por eso que tenemos ese orden de los mensajes. Y ya para ir terminando el tutorial, me gustaría responder con una cosa diferente a un texto. En Telegram, con la API de Telegram, nosotros podemos enviar también imágenes, podemos enviar archivos, podemos enviar archivos de audio, PDFs. Entonces lo que vamos a hacer es responder con una fotografía. Entonces para ello vamos a volver a registrar un comando como hicimos anteriormente. Si te acuerdas, es bot.command. Y el comando que vamos a registrar es sendPhoto. Pero recuerda, este comando es lo que tú quieras, no tiene por qué ser sendPhoto. Y vamos a proveerle la función callback. Y es tan sencillo como context.reply, pero no va a ser reply a secas. Si nos damos cuenta, el autocompletado ya directamente nos da bastantes funciones con las que podemos responder. Aquí ya es cuestión de que mires la documentación de qué es lo que hace cada una. A lo mejor te interesa responder con un audio o con pues, las diferentes cosas que tenemos. Podemos responder incluso con Markdowns o con HTML. En este caso lo que nosotros vamos a utilizar es responder con una foto. Reply with photo. ¿Y qué recibe en este caso reply with photo? Reply with photo recibe un objeto, y ese objeto tiene que tener el parámetro source o fuente, y esta fuente es el path en donde se encuentra la fotografía. Entonces vamos a descargarnos otra fotografía de internet. Vamos a irnos a Pexels, es una web, por cierto, que te recomiendo para descargar imágenes y fotografías y vídeos. Vamos a coger otra imagen, por ejemplo esta imagen. Vale, yo le voy a cambiar el nombre, vamos a cambiarle el nombre a resp.jpg. Y esta me la voy a llevar por motivos de, digamos, de simpleza a la hora de escribir el path. Me la voy a llevar a la carpeta del proyecto, pero aquí tú podrías escribir el path que necesites, en donde se encuentren tus fotografías o tus archivos. Como está en el propio path del proyecto, pues es simplemente escribir aquí resp.jpg, porque se encuentra en la misma carpeta que main.js. Y ahora, en el momento en el que nosotros enviamos el comando sendPhoto, él nos debería responder con esta fotografía. Debería enviarla al chat. Vamos a reiniciar el servicio y vamos a probarlo. Vamos a enviar nuestro comando sendPhoto. Y bueno, ha tardado un poquito porque la imagen es bastante grande, creo que son unos cuantos megas. Pero como vemos, el bot nos ha enviado a nosotros la imagen que teníamos en la carpeta del proyecto. Entonces con esto ya podemos hacer que nuestro bot nos envíe diferentes archivos, ya te digo, audio, hasta HTML nos puede enviar si queremos. De esta forma, pues eso, ya tenemos esta interacción también y podemos hacer cosas más interesantes con nuestro bot. Y bueno, hasta aquí yo creo que vamos a dejar el ejemplo. Yo creo que te puede ser bastante útil, como, bueno, básicamente en la descripción vas a tener un enlace también a un post en la web de Filmic, y en ese post vas a poder encontrar también otro enlace al repositorio por si quieres descargarte este código, porque a lo mejor te ayuda a la hora de seguir el tutorial. O directamente quieres usarlo y ya con esto pues simplemente tienes que modificar algunas cosas en los comandos y ya podrías crear tu propio bot sin ningún problema, sin tener que escribir tanto código. Y bueno, espero que este vídeo te haya gustado, espero que te haya sido útil. Te recuerdo que en la descripción tienes un enlace a un post en nuestra web de Filmic, donde podrás encontrar también la explicación de cómo crear el bot, pero en texto, y además ahí encontrarás el enlace al repositorio donde tengo puesto el código de este tutorial, por si te ayuda a realizarlo o directamente quieres cogerlo y a partir de ahí ya crear tu propio bot, puedes hacerlo sin ningún problema. En todo caso, espero que te haya gustado. Si quieres apoyarme, no olvides dejar tu like y suscribirte. Y nos vemos en la próxima.